Hola, hola, buenas tardes. Y pues como ya les había platicado, estoy acá en uno de mis lugares favoritos, por no decir el lugar favorito de acá de la ciudad. Me gusta, me gusta venir aquí, es un lugar pegado a la naturaleza, es un lugar donde hay mucha fauna, hay aves, hay lagartos, hay peces, hay muchos animales, muchos árboles y, y me gusta, me gusta venir acá. Acá siento, me siento muy cómodo y me siento en la presencia del Señor. Acá a veces vengo de madrugada o en las noches a oraciones. Les he compartido la reflexión de la dosis cuando aún la hacía vía eh, vía WhatsApp, pues la compartía desde acá y pues hoy quiero traerles algo de palabra en el día desde acá. Quiero traerles y compartirles algo, mostrarles el lugar, acercarlos un poco más a mí, ¿no? Y pues eh, quiero ir en la palabra hoy hasta Lucas 18:9. Lucas 18:9. Y ahí quiero detenerme. Y ahí en Lucas 18:9 dice la palabra, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ahí empieza todo eh, cuando empezamos a, a ver las cosas por nuestra propia justicia y a menospreciar a los demás, a no escuchar, porque cuando tú menosprecias a una persona, tú no escuchas a esa persona. Tú simplemente tienes una opinión tuya y no escuchas a los demás. No te, no te es válida ninguna opinión que te venga de fuera más que la tuya. Dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar y un fariseo, uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos eran los estudiosos de la ley judía, de la ley de Moisés. Eh, Eran esas personas que estaban con túnicas, trajes y se dedicaban solo a estudiar la ley de Moisés. Tenían una posición, un estatus en ese tiempo, en esas ciudades. Un publicano era una persona más humilde que estudiaba las escrituras, eh, pero era alguien más humilde, más de la población, para que me entiendan un poco. El fariseo puso en pie, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Es decir, este fariseo, pues su posición lo hacía sentirse por encima de los demás, medir la justicia con sus manos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, mientras que el fariseo se exaltaba en su vanagloria, el publicano se hundía arrepentido eh, ante Dios, ante el Señor, y se reconocía siempre como pecador, se humillaba y le pedía a la misericordia de Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este versículo 14 concluye esta parábola del fariseo y el publicano. Y pues acá nuevamente vemos en otro ejemplo de la Biblia, no mío, yo nada soy, yo soy un pecador, como lo es ese publicano. Y yo no me comparo, nunca lo he hecho, y mucho menos ahora, con, con las personas a mi alrededor, ni con las personas del mundo, porque
mi comparación debe ser con Jesús. Y si yo me comparo con Jesús, yo no soy, como dijo Juan, digno ni siquiera de atarle sus sandalias. Yo soy solamente un pecador, pero mi vista tiene que estar puesta en Él. Y yo tengo que cada día ir luchando, ir persistiendo en tratar de llegar un paso más cerca de Jesús. Cada paso, no se imaginan cuánto de avance es cada paso hacia Jesús. Ahora, sé que nunca voy a ser como Él. Sé que voy a ser un pecador. Sé que me voy a confundir. Sé que voy a caer. Sé que voy a tropezar. Pero lo que nunca va a pasar es que yo me voy a soltar de su palabra. Me voy a soltar de, de seguirlo a Él y de seguir arrepentido a sus pies. Eso nunca. Esto es una moraleja para, para aquellos que se quieren enaltecer ellos mismos bajo su propia justicia. Y junto con eso les quería hablar algo más de la palabra. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara, es clara. ¿Y a qué voy con esto? ¿Saben qué hacían los fariseos? Les cerraban las puertas de los cielos a los publicanos, a las demás personas. Les decían, tú no vas a ser salvo por esto, por esto, por esto. Tú no vas al reino de Dios por esto, por esto, por esto. Tú. Señalan, 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 juzgan, juzgan, juzgan. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que se hacen Dios ellos mismos. ¿Por qué se hacen Dios ellos mismos? Porque están imponiendo su justicia por encima de la justicia de Dios. ¿Y por qué están imponiendo su justicia por encima de la justicia de Dios? Porque ahora te voy a hablar de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Hay una palabra que dice sobre esta parte: aquellos que le cierran la puerta de los cielos a los demás, no entrarán ni ellos ni permiten que los demás entren. ¿Qué pasa con esto? Hacen tropezar, hacen caer, hacen menguar la fe de las personas. ¿Por qué? Porque aquí es donde trabaja el enemigo. Entonces ese tipo de personas viene y te dice, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a dejar de ser así, tú nunca vas a ser un hijo de Dios, tú nunca vas a ser salvo, tú nunca, y te lo ponen aquí, así como le hacen a un adicto, a un drogadicto, que le dice, tú nunca vas a dejar la droga, tú, ¿sabes qué son? Palabras de maldición, palabras del enemigo, palabras de Satanás, palabras del chanclas. Pero ¿sabes qué? Que el diablo, el enemigo, el chanclas, el mentiroso que vino a robar, a matar y a destruir, ese está derrotado en la cruz. Y cuando él trate de recordar tu pasado, cuando él trate de recordar eso que hiciste, ¿sabes qué? Recuérdale tu presente y recuérdale su futuro. Recuérdale que él va a ser lanzado al lago de fuego. Recuérdale que tú hoy eres un hijo de Dios. Recuérdale que tú estás arrepentido en los pies del Señor. Y recuérdale que tú, grandes cosas, tiene Dios para ti. Y voy a ir hasta la palabra de lo que vino a dejarnos nuestro Señor cuando se hizo carne entre nosotros. Dice Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque le estaban preguntando por la ley. Y él dijo que él no vino a abrogar la ley, él vino a que se cumpla. Y que aquel que no haga todo lo que está en la ley, pues tampoco es digno de entrar al reino de los cielos. Pero él agregó, él puso un listón más a la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento que dejó Jesús. Y el segundo es semejante a este. Dice la palabra, este es el primer y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo lo que te rodea.
es tu esposa, es tu hermano en la iglesia, es tu hijo, es tu padre, es tu esposo, es tu mamá, es tu suegra, es todo lo que te rodea. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Señor? Que son dos mandamientos anexos. ¿Sabes lo que es un anexo? Algo que continúa, algo que se une, algo que no es un anexo. Él dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hoy hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, hay muchos pastores y ojalá y Dios permita que sigan llegando obreros a su mies. Pero ¿sabes qué? A ti te digo, a ti profeta, a ti te digo, a ti pastor, a ti te digo hermano en Cristo, a ti te digo desde el primero hasta el último, a ti te digo publicano. De esto depende toda la ley y los profetas, de la unidad, del amor a Jesús y a mi prójimo, del amor de Jesús, ese amor incondicional que no permitió que le lanzaran una piedra a la mujer adúltera, de esa ley incondicional que limpió la lepra, de ese que no dejó ni persistió de seguir hasta donde estaba él y le dijo, si tú quieres, sáname. Y él le dijo, sí quiero. De esa ley incondicional que cuando el ciego empezó a vocear su nombre, a llamarle enloquecido porque quería ser sanado, se paró, se detuvo y lo sanó. De esa ley incondicional que fue hasta el madero, fue hasta la cruz, por ti, por mí y por todos nosotros. De esa ley incondicional que no dudó, a pesar de que sabía todo lo que iba a pasar, en morir por ti y por mí, ahí en el monte de Getsemaní, ahí donde se hincó, ahí donde oró, ahí en el madero, donde dijo, Elí, Elí, lama sabactami, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí en ese madero donde oró y le pidió a su Padre que tuviese misericordia de esos los cuales le estaban asesinando y lo estaban matando. De ese amor incondicional que hasta el último momento hizo algo por llevar un alma más al reino, a ese que estaba a su derecha, a ese que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Y él le dijo, en verdad te digo que hoy en la tarde estarás conmigo en el paraíso. De ese amor incondicional que nunca dudó en su propósito, que su propósito era que tú y yo hoy fuésemos salvos. Ese amor falta más en las iglesias, esa unidad falta más en las iglesias, ese amor en Cristo, ese amor verdadero, no el señalamiento, no el juzgar, no tu propia justicia, no mi propia justicia. Yo no soy nada, yo soy un pecador más. Pero yo como pecador te bendigo en el nombre de Cristo y te amo sinceramente de corazón y creo que Dios va a hacer una obra en ti así como lo está haciendo en mí. Yo te bendigo esta tarde y te espero esta noche en Reflexiones de la Dosis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.